Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Gracias por continuar escuchándonos a través de la señal de www.sabersinfin.com y corporacioninmanente.com.mx en este programa Conciencia y Salud. Estamos hablando de la ciencia y política en la época de la Revolución Mexicana. Nos estaba comentando el licenciado Ramón Trejo de que esto se viene arrastrando un poquito desde el Porfiriato. Recordemos que en 1890 el presidente Porfirio Díaz se enfrentó a una crisis financiera provocada por la pérdida de las cosechas debido a las sequías y a la devaluación del peso, que estaba, como habíamos dicho, respaldada en la plata. De acuerdo a los mercados mundiales hubo una baja y se tuvo que recurrir mucho a la tecnología. Eso a lo mejor podemos hacer una analogía con la actualidad, con los problemas a nivel global, y vemos que al parecer pues se comienza nuevamente a recurrir a la ciencia. Datos exactos, podríamos hablar de la catástrofe que hubo en Guerrero el año pasado, donde la ciencia tuvo su aportación de manera oportuna. Las campañas climáticas, la CONAGUA hicieron los reportes de lo que venía, pero seguimos teniendo ese tipo de mentalidad como que, pues no sé si esté bien dicho, como hay lo que Dios diga, ¿no? Si nos estaban diciendo una situación, yo no entiendo cómo toda esa gente, aunque después se echan la bolita, que sí me avisaron, que si no, que la magnitud. No estamos acostumbrados como en otros países, por ejemplo, que antes de salir de casa veamos las noticias o el canal del tiempo, porque eso depende mucho. A lo mejor no es tan extremoso aquí como en algunos países hacia el norte, hablemos, no sé, en Nueva York, en Europa, que es completamente, no puedes salir de tu casa si no ves cómo va a estar el clima. Nosotros no estamos tan acostumbrados, aunque después de esta experiencia tan desagradable, pues ya tendemos a ver cómo viene esta situación, cómo pinta, ¿no? Y pues no es brujería, no es nada, la tecnología, los satélites nos dicen las precipitaciones, conocemos más de los movimientos de las masas polares, etcétera. Entonces, pero tenemos todavía como esa situación de que no creemos tanto, ¿no? Nosotros, si acaso volteamos a ver el cielo y todavía de una manera empírica, pues quién sabe si llueve o si haga frío, ¿no? Y vemos algunas de las catástrofes que se dieron, que pudieron haberse prevenido, y en aquella época pues don Porfirio le apostaba también a esta situación, pero estamos hablando de un periodo posterior donde él fue derrocado, y Porfirio, Francisco I. Madero intenta con este congreso atraer algunas mentes, al parecer no solo mexicanas, sino también del extranjero, para poder dar este progreso social. Licenciado, ¿qué más nos puede comentar desde esta época, desde el punto de vista científico? Bueno, pues es interesante, a mí me parece resaltar cómo Francisco Madero, a pesar de las buenas intenciones que tuvo, pues desafortunadamente se quedaron en solo eso, en buenas intenciones, porque si por un lado es cierto que el Congreso fue en diciembre de 1912, unos cuantos meses antes, 3 o 4 meses de que lo derrocaran a Madero en febrero de 1913, y esto podría hacernos pensar que Madero no tuvo suficiente tiempo para emprender cambios. Yo pienso que no es así, puesto que él desde noviembre de 1911 ya había ascendido a la presidencia como presidente legítimo, y en ese tiempo que él estuvo en este puesto mostró poca disposición para el cambio, no solo en cuestiones de tipo político. Es de todos sabidos que él desarmó a muchos de los revolucionarios, o intentó desarmar a muchos de los revolucionarios que lo llevaron al poder: Pascual Orozco, Pancho Villa, Emiliano Zapata. Este último no se dejó y se rebeló contra él. Pancho Madero desconfiaba de su misma gente que lo había entronizado en el poder, y no era propiamente un revolucionario violento, más bien él era un hombre espiritista, era un hombre bueno, y no pretendía llevar a cabo cambios profundos. Él no aspiraba a ser un Robespierre, a hacer una revolución ciclónica, violenta. Él a lo que aspiraba es que cambiar las cosas, quizás para que no cambiaran, o para que cambiaran lo menos posible. No solo en lo político y lo social se comportó así, sino también en el ámbito de poderle haber brindado un espacio más amplio al desarrollo de las ciencias.
cuando Madero participó en este primer congreso de diciembre de 1912 y en sus palabras inaugurales, él señaló en este evento que ayudaría al desarrollo de la ciencia, que brindaría su apoyo a los científicos, reconoció el papel fundamental de la ciencia y la tecnología en los tiempos que se estaban viviendo, pero no hizo nada en los meses que le restaban a su régimen, ni en el tiempo previo, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, solo fueron buenas intenciones. Luego, durante el gobierno del presidente Victoriano Huerta, el que derrocó a Madero en forma violenta, como otros grupos de la sociedad civil se van a armar para luchar contra este presidente ilegítimo, golpista, pues el desarrollo de la ciencia en este periodo que duró Huerta, de febrero de 1913 a mediados de 1914, pues la ciencia se va a estancar, ¿verdad? El desarrollo científico se va a estancar. Va a ser hasta con el presidente Venustiano Carranza, insisto, cuando este proyecto se va a volver a retomar. Pero por otro lado también cabría resaltar que durante el Porfiriato un instituto que tuvo importancia va a ser el Instituto Geológico, que empezó a funcionar en 1891, y este instituto empezó a tomar en consideración no solo el estudio de los metales preciosos e industriales que eran de los que más se demandaban en ese periodo, ¿verdad? Metales industriales, sino que también se empezó a abocar a algo sobre lo cual no había prestado atención ningún gobierno previo anterior, ¿verdad? A Porfirio Díaz, y era la cuestión del petróleo. Entonces, este Instituto Geológico, que se fundó en 1891, va a empezar a poner atención sobre el famoso oro negro, ¿verdad? Posteriormente, va a ser hasta 1915, ya con Venustiano Carranza, cuando este Instituto Geológico, junto con la Comisión Técnica del Petróleo, van a empezar a ver la potencialidad de este combustible, ¿verdad? De este energético. Claro, debemos recordar que esto que mencionaba el licenciado es muy, muy importante, ya que en la historia muchos tenemos ese concepto de que si algo distinguía al gobierno de Francisco I. Madero es que él era muy apegado al espiritismo, por lo que conozco poco, al parecer él recurría a sus espiritistas o que hicieran cartas astrales para poder tomar algunas decisiones, y sin embargo, siendo del lado, comentábamos hace rato fuera del aire, si era más cuestión empírica la de él, irse hacia el lado de las cuestiones estas energéticas, o era una moda de la época, ¿no? que a lo mejor por eso también se manejaba. Pero bueno, siendo él más inclinado hacia estas tendencias de prácticas, él convoca este congreso, ¿no? Algo, si lo aterrizamos en la actualidad, recordemos la crítica que le hizo Carlos Fuentes a entonces candidato Enrique Peña Nieto, quien lo acusó de ser muy ignorante, y que dijo que el derecho de ignorancia le quitaba el derecho a ser presidente de México. Es como si ahorita el presidente actual convocara a un congreso también de ciencia, de conocimiento, donde evidentemente él no practica mucho de esta situación, ¿no? Pero bueno, regresemos a esa época. Una de sus decisiones terribles para Francisco I. Madero, que algunas de sus espíritus no lo aconsejó bien, pues fue resguardarse bajo las sombras de este general Victoriano Huerta, ¿no? Una mala decisión, tal vez favores políticos o tal vez un puesto, no lo podemos saber. Solamente recordamos como la traición que le llega a hacer, pero era uno de los hombres de mucha confianza, ¿no? Entonces empiezan a haber levantamientos para irnos aterrizando más a las cuestiones de ciencia. Esto fue muy importante, lo de hacer este Instituto Geológico de México. También se dio la orden en aquel entonces
que se recolectara información acerca de las prácticas que se hacían en las comunidades relacionadas con la medicina arbolaria. Y esto es porque los médicos tenían que ir a estudiar a Europa y traían la tecnología de ese entonces, pero pues realmente de ciencia los avances eran a veces más perjudiciales que encontrar un remedio natural, ¿no? Se practicaban las sangrías con sanguijuelas, había muchas cuestiones enraizadas también con la cuestión religiosa, aunque era ciencia de esa época, sobre todo en los aspectos médicos. Y bueno, también se ordenó en aquel entonces, por si a alguien le suena familiar, que se hiciera un sondeo a nivel nacional de las plantas endémicas y sus usos con sus usos medicinales. Había que conocer qué plantas había, en qué proporciones, qué propiedades tenían, y esto era para que se registrara en un censo nacional, para que las instituciones de la época, las correspondientes, hicieran algún tratado de algo serio de botánica, ¿sale? Y esto, ¿a qué viene mención? Bueno, que en la época, ahorita en el 2014, se sigue practicando la herbolaria, es una práctica que sigue tomando auge, pero que desafortunadamente no existe. Es algo parecido a lo que la SEP tiene ahorita con sus maestros. No sabe cuántas escuelas hay, no sabe cuántos profesores hay, no sabe cuánta gente cobra. Es muy parecido. Un libro de los más serios, por así decirlo, entre comillas serios, podría ser uno que emitió la facultad de la Universidad de Chapingo acerca de herbolaria, pero es un libro que uno lo lee bien empastado y todo, y trae bastantes plantas. Te dice, por ejemplo, por decir algo, ¿no? El míspero tiene un efecto diurético, es una planta que se da en esta región, su nombre científico, de dónde viene, y a la hora de un preparado dice usos, por ejemplo, retención de líquidos. Ponga a hervir un poco de agua y ponga un puñito de esto. Entonces sigue habiendo esos términos que no encajan, ¿no? Yo no veo, por ejemplo, todos sabemos de las propiedades de un árbol, el sauce, o sea, el sauce blanco, por ejemplo, que tiene efectos desinflamatorios para bajar la fiebre, etc. Yo no veo un médico actual que le diga, consiga un poco de sauce y póngale una ramita a hervir y désela para que le baje la fiebre, sabiendo que una de las propiedades de este árbol es que baja la fiebre. De ahí se saca un principio que lo conocemos todos como ácido acetil salicílico, o patentado con el nombre de aspirina, ¿no? No lo hay. Un libro de farmacología te va a decir, bueno, tiene varios efectos. Si quieres conseguir un efecto antiplaquetario, de agregación plaquetaria, pues con 100 miligramos es más que suficiente. Si quieres un efecto desinflamatorio, puedes ir desde los 300 a los 500 miligramos. La dosis en niños, en adultos, la farmacocinética, cómo trabaja, con qué cosas no puedes combinarla. Por ejemplo, sabemos que no puedes combinar con algunas plantas como el ginkgo biloba, la aspirina y todo. Eso no le ha dado la seriedad todavía en estas épocas a la herbolaria. Te siguen hablando de un puñito, una ramita, un pedacito, no está dosificado, no ha habido seriedad, y estamos hablando desde 1912, 13 hasta la actualidad. Vamos a seguir hablando de este interesante tema, pero antes vamos a un Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.